Buenas tardes a todas, bienvenidas. Un grupo de apoderadas muy comprometidas del Servicio Local de Educación Pública de Barrancas. Les damos la bienvenida al webinar Taller sobre el rol de los padres en la educación de sus hijos. Ustedes ya han visto las cápsulas y han sido acompañadas de fichas que les ha enviado Carolina Sánchez, quien va a estar con ustedes en este webinar. Buenas tardes, Carolina, toda tuya la pantalla. No sé si me veo ahí. Sí, ahí te ves. Ya, súper. Ya, comencemos. Buenas tardes a todas. Creo que son solo mujeres las que vemos. Sí, solo mujeres. Todas, entonces. Buenas tardes, qué bueno que estén aquí, me alegro mucho. Bueno, como les decía Patricia, de alguna forma ya nos habíamos encontrado virtualmente con los videos que habíamos subido a YouTube, viendo pequeños... déjenme apagar esto, perdón. Viendo pequeños cápsulas de este gran tema que es la crianza de los hijos que se abren, si ustedes todas son madres o les toca criar a algún niño, a veces los abuelos les toca criar niños, a veces los tíos, no siempre somos los papás. Sabemos que, como se los he dicho en varios videos, a veces es muy entretenido y gratificante y otras veces es súper difícil. Entonces, tener estas ayudas ayuda mucho. Yo soy psicóloga de niños y estudio estos temas todo el tiempo y la crianza de mis hijos, por supuesto que hay momentos en que me ha sido muy difícil igual, no es difícil a todos. Así es que partamos. Les voy a compartir el PowerPoint. Hay algunos temas que ya ustedes los pudieron ver en los videos, en las cápsulas cortitas que subimos a YouTube, pero aquí los vamos a profundizar un poquito más. Vamos a tener algunos momentos de conversación para revisar algunos temas y al final, si ustedes tienen alguna pregunta, también me la pueden hacer. ¿Ya? Eso. Vamos a vemos 19 personas. Ojalá lleguen más. Esperen un poquito que yo no soy tan experta en... Ahí está. Ya. Ahí estoy compartiendo la presentación. Sí, Carolina, se ve. Ya. Súper. Entonces, este es el webinar del taller sobre el rol de los padres en la educación de sus hijos e hijas. ¿Y qué contenidos vamos a ver hoy? Algunas estrategias para dejar de sobrevivir a la crianza. Para quienes han visto los videos, las cápsulas que subimos a YouTube, ahí explicaban en una qué significa esto de sobrevivir a la crianza. Ya vamos a verlo en detalle y estoy segura que todas nosotras en algún momento de la crianza de nuestros hijos nos sentimos sobreviviendo a la crianza. Vamos a revisar las habilidades de atención, mentalización, que son dos habilidades que se han visto como muy importantes para, por un lado, facilitarnos la crianza de los hijos y por otro lado, ayudan al desarrollo social y emocional de los niños, al desarrollo general. También la regulación emocional, que es muy importante y sobre todo es importante cuando hay muchas situaciones que pueden ser estresantes, como podría ser ahora el tiempo de pandemia. Y bueno, la regulación de las conductas de los niños, que a veces, si uno no cuenta con buenas herramientas, a veces podemos caer en situaciones que son bastante dañinas para los niños, en el grito, en palabras de repente ofensivas, etc. Entonces vamos a revisar todo esto. Si ustedes van teniendo alguna duda, por favor, no se queden con ninguna duda y siéntanse con la libertad de preguntar si voy muy rápido también, que eso a veces me pasa.
me dicen van muy rápido, o si voy muy lento también me dicen, ¿ya? Entonces con la libertad de decirme lo que necesiten. Esto es súper importante. Me voy a referir a papás o mamás de manera genérica, pero siempre me voy a estar refiriendo a cualquier persona que esté criando niños, niñas o adolescentes. Así como pueden ser los padres, pueden ser los abuelos, los tíos. Sabemos que no siempre los niños son criados por sus padres o madres, pero para hacerlo de manera más fácil, voy a hablar de padres y madres, pero ustedes sepan que me estoy refiriendo a cualquier persona que críe niños, ¿sí? O adolescentes. Bueno, como hablábamos antes, la crianza de los hijos e hijas puede ser una experiencia muy gratificante, pero también muy difícil en ocasiones y desafiante. La mayoría de los papás queremos lo mejor de nuestros hijos, queremos hacerlo lo mejor posible en nuestro rol de papá, pero muchas veces no nos sentimos con las suficientes herramientas para enfrentar los desafíos que nos pueda poner la crianza. Entonces sentimos que nos equivocamos y nos enganchamos a veces en la culpa por eso, y hay ciertas situaciones que podemos no saber cómo enfrentar. Es muy común en la crianza de todos los papás a veces sentir que no contamos con las herramientas para criar a nuestros hijos. Y eso sobre todo nos pasa con el primer hijo, pero quienes tienen más de un hijo, sabemos que todos los hijos son distintos. Por lo tanto, quizá algo que sí nos funcionaba con nuestro hijo mayor, de repente con el que sigue, con el menor, no nos funciona para nada. Entonces, cada hijo, si bien ya vamos adquiriendo, por supuesto, una mayor experiencia, cada hijo es una nueva experiencia, nos plantea nuevos desafíos. Cada etapa de la vida de los hijos nos plantea nuevos desafíos. Porque estas dificultades pueden aparecer en momentos específicos del día a día, pero también en etapas específicas de los niños. Cada etapa va adquiriendo nuevas complejidades. La adolescencia, por ejemplo, tiene complejidades y dificultades particulares y distintas a las que tiene la crianza en la etapa preescolar, por ejemplo. A veces decimos, no, criar adolescentes es tan difícil. Criar a una guagua recién nacida también es súper complejo, tiene otras demandas, también puede ser muy difícil, y a cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras características personales, nuestras personalidades, nuestra propia historia de vida también, nuestra historia como hijos también, va haciendo que nos sea más o menos difícil la crianza en cierta etapa de la vida de los hijos que en otras. Yo tengo hijos chicos, guagua en este momento, y un adolescente, y... ya, ahí Patricia está diciendo que pueden escribir sus comentarios por el chat. Gracias, Pati. Les está diciendo que yo tengo hijos en este momento, una guagua de 1 año, una de 6 años y una de 21. Bueno, muchas variadas edades. Y claro, la verdad es que con mi hijo cuando era niño me era muy fácil, en su adolescencia me comenzó a ser muy complejo, y así, las distintas etapas han tenido sus distintas dificultades, sus distintas gratificaciones. Yo creo que en eso podemos estar todas bastante de acuerdo. Y este año, en que los niños, niñas y adolescentes no tienen clases presenciales, que han pasado más tiempo en la casa, pasamos muchos que trabajábamos y no, este año no hemos trabajado, por ejemplo, como es mi caso, desde la casa, hemos empezado a pasar 24/7 con nuestros hijos, cosa que nunca antes nos había pasado, por lo menos a mí, tanto tiempo, yo siempre he trabajado. Han cambiado las rutinas, también existe permanentemente la amenaza de enfermarnos, incertidumbre frente al trabajo, así vamos a contar o no con el dinero que necesitamos, en fin, ha sido un año súper difícil en muchos aspectos, por lo tanto, muy probablemente la crianza se ha tornado más compleja. Eso, si a ustedes les ha pasado, siéntanse acompañados porque yo creo que en general es la experiencia de la mayoría de los papás en este momento. En este tiempo de pandemia es mucho más probable que sintamos que estamos sobreviviendo a la crianza. Esta frase que les decía. ¿Qué me refiero cuando digo sobrevivir a la crianza? Estamos sobreviviendo a la crianza, estas dos mujeres que están claramente están sobreviviendo a la crianza, y estamos sobreviviendo a la crianza ¿cuándo?
Cuando sentimos que nos cuesta mucho empatizar con nuestros hijos. Traten de ir pensando ustedes en su experiencia como mamás o en su experiencia con los niños que están criando o adolescentes que están criando y vayan conectando esto con su experiencia cotidiana, sobre todo en este año de pandemia. Les decía, nos cuesta mucho empatizar con nuestros hijos. Vemos que están, por ejemplo, están un día de mal humor, andan muy inquietos, nos cuesta mucho entender qué es lo que están sintiendo. ¿Sí? Entonces sentimos que perdemos el control sobre lo que hacen, sentimos que se nos va de las manos la conducta de nuestros hijos, a veces se ponen demasiado inquietos, nos sobrepasan, probablemente eso nos hace sentir rabia, nos hace sentir frustración, nos hace sentir estrés, temor, y en general la relación se va tiñendo de estas emociones, la relación cotidiana se va tiñendo más bien de estas emociones que son negativas y desagradables, y emociones como la ternura, la simpatía, el buen humor, de repente nos damos cuenta que hace mucho rato que no las sentimos con nuestros hijos, o las sentimos muy poco en comparación con todas estas otras emociones desagradables. Y por supuesto sentimos cada vez menos paciencia. Eso es sobrevivir a la crianza, y yo estoy segura, me extrañaría mucho que alguien me diga, yo nunca, jamás me he sentido así. Por lo menos un ratito en el día, en un día, lo más probable es que alguna lo haya sentido. ¿Qué pasa? Cuando sentimos cada vez menos paciencia, nos cuesta, eso hace que nos cueste aún más empatizar con ellos. Entonces nos metemos en un círculo vicioso que del cual es muy difícil salir. Porque volvemos ahí, nos cuesta cada vez más empatizar, cada vez sentimos que tenemos menos control, cada vez sentimos más rabia, cada vez sentimos más estrés, frustración y cada vez nos sentimos más sobrepasados con la experiencia crial y nuevamente cada vez menos paciencia y así, es un círculo que si no lo cortamos, solo va en aumento. Y esto es súper complejo. ¿Por qué es tan complejo? No, todavía no voy a seguir. Porque cuando sobrevivimos a la crianza, nos sucede que nos desbordamos más fácilmente, por lo que más fácilmente podemos caer con nuestros hijos en gritos, palabras ofensivas y reacciones más agresivas. Incluso cuando estamos sobreviviendo a la crianza es mucho más fácil que lleguemos al maltrato hacia los hijos, maltrato psicológico, maltrato físico. Por eso es tan importante tener conciencia de las situaciones y decir, ¿sabes qué? Esto está mal, tengo que hacer algo para detener esto, tengo que pedir ayuda, tengo que hacer algo. Este círculo vicioso lo tengo que detener, porque si no lo detengo, solo aumenta la bola de nieve y puedo llegar a hacer cosas, pero es que por supuesto no voy a repetir porque necesariamente implican un daño a nuestros hijos. Y cuando sobrevivimos al cuidado de nuestros hijos, no puedo avanzar. A ver, veamos, les voy a hacer esta pregunta antes de seguir. Respóndanla en el chat. ¿Has sentido durante la pandemia, no durante la vida, durante la pandemia, durante este año, que estás sobreviviendo al cuidado de tus hijos? No me digan sí o no, hijos o hijas, por supuesto. No me digan sí o no, díganme siempre, durante toda la pandemia, todo el tiempo, a veces, casi siempre, o en realidad nunca. A ver, cuéntenme. Por mi parte, a veces. ¿A veces te has sentido así? Sí, sí. Ya. ¿Quién habla? Yo no veo quién está hablando. Ya, Blanca. Blanca. Carolina Pereira también dice a veces. Yo también voy a poner a veces. Ya. ¿Alguien le ha pasado que nunca durante todo este año, marzo hasta ahora, se ha sentido sobrepasado por los hijos, con la sensación de que, o muy cansado? Todos a veces, sí. Lo más esperable es que sea a veces. Cuando ya nos pasa siempre, tenemos que tener mucho ojo. Y cuando no nos pasa nunca, es raro, sobre todo en estos contextos. Ojalá que alguna no haya pasado nunca y la felicito.
Erika, Pero a ver, Carolina, Erika tiene la mano levantada. gracias. Erika Molina. Erika, ¿puedes activar tu micrófono para hablar? Va. Bueno, Tal vez. si quieres hablar, Erika, tienes que activar tu micrófono y me avisas nomás, ¿ya? Ahora sí. Sí, al Erika, principio de la cuéntanos. pandemia. Hola, buenas tardes. Sí, al Hola. principio de la pandemia, sí, porque se juntaron muchas Ah, cosas. Eh, el hecho de tipo, que unos no tuvieran clases al tiro, otros sí tenían clases. Hoy tengo 4 hijos que estudian. Entonces, 4 hijos fue difícil al estudian. principio. Súper. 2 en la media y 2 en la básica. Y Sí. fue difícil al Es, principio, pero ya ahora normalizado todo, como que se pudo seguir con 3, se pudo seguir el proceso bien, conectándose, yo despertándolos para que ellos se conecten, tratando de que se acuesten temprano en la semana, porque son 4 hombres y juegan en línea también con sus amigos. Entonces, pero ya se ha normalizado. Pero miedo en la pandemia no he sentido nunca. O sea, ya. yo confío harto en Dios y lo que viniera había que soportarlo como familia, supongamos nosotros, es lo Mm. que nosotros le planteamos a nuestro hijo. Claro, Eso en es el fondo todo. tú planteas, Erika, que lo que provocó como más estrés es como, al principio, por supuesto, porque fue un cambio para todos, repentino, de absolutamente todas las rutinas. Entonces eso por supuesto que implica un periodo de adaptación que puede ser complejo y que nos puede hacer sentir sobrepasados. O sea, es súper normal y esperable lo que te pasó. Pero el problema, como les decía antes, cuando llevamos 7 meses en este estado, como siempre en este estado de supervivencia. Ahí María Luz dice, yo muy cansada, me pasa porque mis días son largos entre terapias, tareas y mis otros hijos. Y pues tiene hartas demandas. Tienes varios hijos, hay terapias, me imagino que algunos de tus hijos que tienes que seguir. Entonces, claro, todas responden a veces, o la mayoría responde a veces. A ver. ¿Qué pasa cuando sobrevivimos al cuidado de nuestros hijos? ¿Por qué es tan importante tener ojo para, como decía Erika, ir generando estrategias para poder ir adaptándonos a las situaciones estresantes y poder dejar de estar en este estado de supervivencia a la crianza? Pasa que, claro, ahí Catherine dice la verdad, sí me he visto en episodios en los que estoy muy cansada y agobiada, intento hacer acciones con ellos, sea tareas, cocinar, pintar, jardinear, o simplemente los reto y les digo que estoy cansada. Y de todas maneras, ahí tú das una clave que la vamos a revisar después, que tiene que ver con el autocuidado. Lo que pasa es que cuando sobrevivimos al cuidado, Catherine, es súper normal que termines retándolos porque lo que sucede, entre otras cosas, es que, como dice ahí, no disfrutamos la crianza como papás. Pero no solo nosotros, no la estamos disfrutando, la estamos sobreviviendo. Pero nosotros no lo estamos disfrutando, sino que también los hijos. Para ellos en esos momentos la relación con sus papás tampoco es gratificante. Y lo más importante es que se vuelve no segura ni confiable. Y esto, sobre todo eso, es muy perjudicial para su desarrollo. Cuando nosotros estamos estresados, nos volvemos más impulsivos, nos volvemos, como dice por ahí, Catherine, más retones, más reactivos, reaccionamos eh, mucho más explosivamente frente a situaciones que quizás no son tan graves, por lo tanto, la sensación de los niños es de poca calma de la relación con sus papás. Niños y adolescentes, a los adolescentes también les sucede. Los niños y adolescentes se ha visto que necesitan sentir que sus papás disfrutan de estar con ellos. Esto parecería algo simple y sin tanta importancia, pero se ha visto en todas las investigaciones infantil y adolescente hoy
muestran que para que algo muy importante para su desarrollo es que sientan que sus papás disfrutan de estar con ellos, que les gusta estar con ellos, que lo pasan bien estando con ellos, que están disponibles emocionalmente para ellos. Y esto, nuevamente, es muy importante, necesitan sentirse seguros y confiados en la relación con sus papás o con quien los crían, pueden no ser los papás. Entonces, vamos a revisar algunas prácticas que nos ayuden a salir de este estado de sobrevivencia a la crianza, que aporten al desarrollo socioemocional de nuestros hijos e hijas, niños, niñas o adolescentes. Cuando hable de edades específicas voy a hacer la aclaración, pero recuerden que siempre estoy hablando de niños, niñas o adolescentes. Prácticas que nos ayuden a que la crianza y la relación con nuestro hijo e hija dejen de ser algo abrumador y estresante y podamos disfrutar más la relación con ellos. Esto va a ayudar a que se sientan más queridos, valorados, confiados y seguros de la relación con nosotros. Y son prácticas que las podemos aplicar siempre, pero que en tiempos de pandemia son claves de tener en cuenta. Claro, ahí Carolina Pereira dice, me ha pasado que me sobrepaso cuando me acuesto súper tarde por trabajar de noche más tranquila y durante el día tengo teletrabajo. Además que en ocasiones coinciden días que tengo capacitación y sus clases. Tengo 2 hijos pequeños y son demandantes. Claro, Carolina está absolutamente sobreexigida. Entonces, cuando dice, me ha pasado que me sobrepaso, por supuesto, porque estás respondiendo a muchas más demandas de las que uno puede responder simultáneamente, diría yo. Es muy importante que estés aquí en este webinar. La primera, a ver, antes de seguir, quiero decir que todas estas habilidades que vamos a revisar, si se espera, no se espera que las apliquemos permanentemente. Eso es imposible, no, nadie es tan excelente padre como para aplicar estas habilidades, no somos un robot, en que vamos a dormir mal, como dice Carolina, entonces nos va a costar un poco más, vamos a tener menos paciencia, eso es absolutamente normal. Sino que el hacer un esfuerzo por hacerlo y el recordar estas habilidades y aplicarlas cuando podamos hacerlo, va a hacer sentir la experiencia general del niño y de sus hijos con ustedes, va a ser mucho de mayor calma y seguridad. Entonces, la primera es la atención, que tiene que ver con la capacidad de observación del adulto para saber cómo es el niño o la niña o el adolescente, y tiene que ver con prestar atención a sus señales, a las señales de su hijo o hija. Por ejemplo, cuando está cansado, cuando está enojado, cuando está triste. ¿A qué me refiero con señales? Es muy difícil esperar que, sobre todo los niños, pero también los adolescentes, nos digan qué es lo que sienten. Eso, que a veces algunos niños por su personalidad son más extrovertidos y lo pueden decir, pero muchas veces ni siquiera ellos lo entienden lo que les pasa, y por lo tanto es muy difícil y para algunas edades casi imposible ponerlo en palabras. Por lo tanto, no tiene mucho sentido esperar que los niños y los adolescentes nos digan lo que les pasa siempre. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a sus señales, especialmente a las señales no verbales, a su expresión facial, su actitud corporal, su voz, su mirada, cómo reacciona, cómo actúa, para poder reconocer más fácilmente cómo se está sintiendo, qué está necesitando, y poder adelantarse a ello y poder contenerlo y calmarlo a tiempo, digamos, poder responder a las necesidades que están teniendo a tiempo y no cuando ya sea tarde. Por ejemplo, yo tengo una hija de 6 años, mi hija del medio. Este es un ejemplo bien puntual, pero para mí ha sido clave entenderlo. Cuando tiene hambre, ella se pone muy mal genio, se pone irritable, con baja tolerancia, muy sensible. Pero yo también, eso lo saco a mí. Entonces algo que yo sé que va a pasar si ella no come en sus horarios. Ella se va a poner muy irritable, con muy baja tolerancia a la frustración si no come en sus horarios. Por lo que yo ya sé y me adelanto a eso. Entonces tomo precauciones tan simples como que si vamos a salir cerca de la hora de almuerzo, llevo un plátano, por ejemplo. Eso para mí ya es clave, porque sé que si no me voy a enfrentar a una situación que va a ser difícil. Y sé que si ella tiene hambre, y yo ya identifico eso en sus señales corporales, en su lenguaje no verbal, sé que no es un buen momento para hablar de temas conflictivos con ellos, no es un buen momento para pedirle que me escuche con atención, sobre todo algo de lo que ella no tenga ganas de hablar, y tampoco es un buen momento para que juegue.
niños, por ejemplo, porque lo más probable es que termine peleándose con esos niños. A eso me refiero con ir identificando esas pequeñas claves de los niños. Es muy importante. A ver, ahí sí. En la ficha, para quienes no han revisado la ficha, revisen la ficha después, por supuesto. La ficha número 1, del video número 1, una ficha de aprendizaje, donde hay varias preguntas que nos pueden ayudar a reflexionar sobre sus hijos y tomar conciencia de señales que ellos les dan. Y como para ir aprendiendo de sus hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué señales les muestran cuando están cansados, cuando tiene hambre, cuando se siente avergonzado, por ejemplo, cuando está enojado, cuando está irritable, cuando está asustado, cuando se siente triste, cuando tiene alguna preocupación? ¿Cómo es tu hijo en esas situaciones? Es súper importante tener en nuestra memoria, en nuestro registro mental, esas señales. Entonces yo ahora les voy a hacer por ejemplo, esta pregunta. ¿Cuáles son las señales que te muestran que tu hijo o hija, niño, niña, adolescente, se siente incómodo con alguna persona, por ejemplo? Que yo lo veo, le veo la cara, le veo la expresión, le veo la mirada, le siento el tono de voz y digo, no, mi hija no está cómoda en esta situación. La persona no le gusta, le intimida, le avergüenza, le encuentra pesada, le da miedo, lo que sea. Por ejemplo, ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas es clave hacérselas. Porque, por ejemplo, en este caso, si mi hija se siente incómoda con una persona, yo voy a notarlo. Antes, no necesito que me lo diga, lo voy a notar si la conozco y si la he observado harto, y voy a poder ayudarle en esa situación. Voy a poder calmarla, protegerla, qué sé yo. ¿Sí? Por ejemplo, ahí eso es clave. Entonces, tratan de ir pensando en sus hijos. Y la María Luz dice, mi hijo se irrita y se quiere ir, y empieza con movimientos repetitivos. Claro, tu hijo es TEA. Ahí te das cuenta, en él, claro, tiene señales súper claras cuando eso sucede. Hay niños que tienen señales más evidentes que otros, pero es tarea de nosotros como papás, mamás, ir reconociendo esas pequeñas señales en nuestros hijos y tener, decía, en nuestro registro de memoria súper claro. Porque, por ejemplo, en este caso, es protector, digamos. O sea, es muy protector para nuestros hijos saber, si está sintiendo incómodo, aquí tengo que poner ojo, etc. Ana, claro, dice, mi hijo llora y no deja que se le acerquen. En general no es de dejar que cualquiera la invada físicamente, a tu hija, la invada físicamente, claro. Pero ella ya reconoces que te está pidiendo abrazo y tú podrías pensar que te está pidiendo un abrazo por cualquier cosa, porque tú ya la conoces, ya identifica que son señales, Ana, y ella dice ya, me está pidiendo abrazo en este momento, deja que se le acerquen, es porque esta persona no le gusta. ¿Sí? Ya. Siga. La otra habilidad que es muy importante es la mentalización. ¿Qué es la mentalización? Es algo parecido a la empatía. La empatía, claro, Carolina dice, me pasa lo contrario, mi hijo es muy sociable, saluda a todos aunque no los conozca. Sí, hay niños que son así. Bueno, por eso digo, todos los niños son distintos, por eso tú tienes que observar mucho a tu hijo para saber cuáles son las señales propias de tu hijo, que por supuesto van a ser muy distintas a las señales del hijo de María Lu o a las señales de la hija de Ana. Pero el que pregunta es con adultos o pares, con quien sea. Con quien sea, las señales que él te muestra o ella te muestra de que se siente incómodo en ese lugar, con esa persona, sea un niño, un par, o un adulto, un profesor, o un familiar, quien sea. En el fondo es cómo es él o ella cuando se siente incómodo. Claro, con los pares los invades que los retos. Ya. La otra habilidad, además de la atención, pero que para realizarla, la mentalización requiere que hayamos desarrollado la atención, es decir, conozcamos mucho a nuestros hijos. Lo que les decía es la mentalización, que es parecido a la empatía, no es lo mismo, pero es muy parecido, es ponerse en el lugar del otro, tiene que ver con entender lo que el niño o nuestro hijo está sintiendo, necesitando
situación determinada. Por ejemplo, cuando Ana ve que su hija llora y le pide brazos, ella lo que hace es mentalizarla y decir, como entender qué está sintiendo en esa situación a partir de su conducta y decir, ah, lo que pasa es que se siente incómoda, no le gusta a esta persona. ¿Sí? O lo mismo cuando María Luz, cuando tu hijo se irrita y se quiere ir y empieza con movimientos repetitivos, esa conducta te entrega una señal, tú lo mentalizas y dices, ah, lo que está sintiendo, lo que me está tratando de transmitir con esa conducta es cómo se siente. ¿Y cómo se siente? No le gusta a esta persona, se siente incómodo. Entonces, tratar de entender lo que el niño siente o adolescente desde su mundo. Y esto es súper importante porque no necesariamente, porque es desde su mente y su mundo de niño o adolescente, que no necesariamente y muy probablemente va a sentir y pensar igual que nosotros los adultos. Eso es clave, porque muchas veces nosotros esperamos, sobre todo con los adolescentes, porque son más grandes, que piensen, que entiendan el mundo, que reflexionen y que entiendan la vida como nosotros lo hacemos. Y es muy poco probable que eso sea así. Entonces, mentalizar tiene que ver con entender cómo él vive esa experiencia desde su edad, ¿ya? Desde su edad, sea 2 años o 15 años. Va a ser distinto como lo vivimos nosotros. Y así como dice ahí, poder interpretar de manera sensible la conducta que está teniendo. No quedarnos en la conducta visible, sino que interpretar e ir más allá, ¿sí? Cuando si María Luz se quedara solo en la conducta observable, diría, ah, mi hijo está con movimientos repetitivos, punto. Conducta observable. María Luz lo mentaliza y dice, ah, es su forma de decirme que está sintiendo tal cosa. Entonces va más allá de la conducta observable. Y esa misma conducta yo la puedo interpretar de maneras totalmente distintas. Y la forma que tenga de interpretar esa conducta va a determinar cómo me voy a sentir con respecto a esa conducta y cómo voy a reaccionar a ella como papá, como mamá. Por ejemplo, este niño, vamos a decir que es mi hijo, no es mi hijo, pero imaginemos que es mi hijo de 4 años y le da una pataleta en el supermercado. Pataleta, pero tremenda, tirado en el piso, mucho más de lo que se ve ahí, después se tiró al piso, empezó a agarrar las cosas, a tirarlas, etc. Yo puedo tratar de mentalizarlo y interpretar esa conducta diciendo, me está manipulando, lo hace para molestarme. Esto probablemente va a generar una emoción en mí, que probablemente si yo siento que me está manipulando y quiere molestarme, me da rabia, me va a sentir frustración, y me va a hacer reaccionar desde la rabia. Entonces lo más probable es que lo castille, y se arme, por supuesto, una pelea tremenda, porque eso es como, a un niño con pataleta es como echar benzina al fuego, digamos, poner fuego con benzina. O puedo interpretar esa misma pataleta y mentalizarlo distinto y decir, a ver, lo que le pasa, y fue lo que yo fui aprendiendo con mi hija, es que tiene hambre. Está cansado de tanto caminar en el supermercado, estamos cerca de la hora de almuerzo, por lo que se siente irritado, está enojado, está molesto, está incómodo, y no sabe cómo expresarlo, no entiende lo que le pasa, solamente está absolutamente incómodo con su cuerpo, cansado, le molesta el ruido del supermercado, ya no quiere más, no sabe cómo expresármelo, y menos sabe cómo calmarse solo, por lo que lo que está haciendo es pedirme ayuda para calmarse, para sentirse mejor. Y esto, por supuesto, que me va a generar otras emociones, no rabia ni frustración. Lo que me va a generar puede ser ternura, compasión incluso, y me va a llevar a generar respuestas de cuidado, de protección, de ayuda. ¿Se dan cuenta lo importante que es cómo interpretamos la conducta de nuestros hijos? Que nos va a llevar a actuar de maneras quizás opuestas. Entonces, voy a pedir que recuerden alguna situación que les haya costado manejar en el último tiempo con un hijo de cualquier edad, de 0 a la edad que sea, que les haya costado manejar una pataleta, una discusión, lo retaron por algo y reaccionó mal, un permiso que no le dieron y reaccionó mal, con una conducta que a ustedes les molestó mucho, que les gritó, una reacción, una sobrereacción. Traten de recordar una situación así. Seguro, muy probablemente, todas recuerdan alguna. Ahora les voy a pedir que intenten pensar
¿qué está sintiendo o qué estaba sintiendo que se comportó de esa forma? ¿Qué estaba sintiendo mi hijo adolescente cuando me respondió de tan mala forma? Me gritó, me dijo, no quiero hablar de eso, por ejemplo. ¿Qué es lo que sintió? Es distinto si yo pienso, es que me quería arruinar el día, si yo pienso, lo que pasa es que cuando en la mañana en el colegio se sintió rechazado por sus compañeros, entonces está súper sensible, y cuando yo le pregunté cómo la vi en el colegio, por supuesto que no me quiso decir. Es otra la postura que yo tengo frente a eso, ¿cierto? Una postura mucho más empática que me va a permitir entenderlo mejor, pero también me va a permitir ayudarlo, ¿sí? En lo que está necesitando. Otra habilidad importante, vimos la atención, vimos la mentalización y ahora vamos a la regulación. Es otra habilidad que nos va a facilitar la crianza y va a aportar al desarrollo de nuestros hijos, y tiene que ver con regular las emociones de nuestros hijos, pero también las conductas, y es una habilidad clave en momentos de estrés. En los momentos de estrés, los niños, ahí está, los niños, las niñas, los adolescentes también se sienten muy vulnerables. Eso es muy importante saberlo. Cuando están estresados por algo, lo que necesitan es sentir que sus papás están disponibles para protegerlos, para calmarlos en esos momentos. Se sienten vulnerables, se sienten asustados. Eso les provoca a los niños el estrés. Y esto es especialmente así cuando hablamos con de niños o niñas en edad preescolar, hasta los 4, 5 años, 6 años también, porque en esa etapa, cerebralmente, o sea, no estamos hablando de un tema, estamos hablando de su cerebro, aún no tiene la capacidad de autorregularse, de pensar, de razonar y calmar sus emociones en momentos de estrés. Por lo tanto, se quedan en la emoción, no pueden salir de ahí. Cuando estábamos con este niño en el supermercado, con esta pataleta, si entendemos que su cerebro no es capaz de calmarse solo, necesita de otro, de un adulto, más capaz que él para calmarlo. Y aunque se lo pidamos y aunque se lo exijamos, su cerebro no puede, aún no puede. Y eso es muy importante que lo sepamos. Y ahí les estoy hablando principalmente, ahí le respondo al tiro lo del chat. Ahí les estoy hablando principalmente con los niños preescolares, pero quiero que sepan, para los hijos más grandes, que el área del cerebro que ayuda a regular las emociones se termina de desarrollar a los 25 años. 25 años, por lo tanto, un adolescente de 15, 16, 17, 18 años puede votar a los 18 años, pero su área del cerebro que regula sus emociones aún no se ha terminado de desarrollar. Por lo tanto, si vemos un adolescente demasiado explosivo emocionalmente, es porque aún no desarrolla esa área, ¿ya? Entonces, aún nos necesitan, nuestros hijos grandes todavía nos necesitan para que los ayudemos a calmarse. De otras formas, por supuesto, de las que calmaríamos a un niño, pero necesitan que estemos ahí para calmarlo. Claro, ahí María Luz dice, yo me enojo con mi hijo adolescente, pero pienso que él está en otra, y los cambios que han habido y trato de dialogar, porque él también está estresado. Ahí lo que tú estás haciendo, María Luz, es mentalizarlo. Tú te enojas con tu hijo adolescente porque hace cosas que te molestan, porque la conducta te molesta, pero lo que haces después, pienso, que es mentalizarlo, que está en otra. ¿Qué significa está en otra? Cuando te decís eso es como, tratas de entenderlo desde su mente de adolescente, que está en otra que la tuya, que es una mente de adulta. Lo entiendes cómo él vive la pandemia, cómo vive estos cambios. Eso te lleva a tener una conducta más comprensiva, más empática, y ya no solo a retarlo, sino que a dialogar, porque entendiste que él también está estresado, entendiste lo que le pasa, entendiste lo que necesita de ti. ¿Entiendes la importancia de mentalizar? Mi duda, dice Ana, es cómo poder manejar su conducta cuando se está frente al PC con el teletrabajo. Ya. Lo vamos a ver al final cómo regular la conducta, pero primero tenemos que regular la emoción. No podemos regular la conducta si tenemos un niño con las emociones a tope. Ya, vamos.
pongo a hablar mucho y me alargo. Ya. Esta capacidad de regulación adquiere una importancia clave en los momentos de estrés. Y en tiempos de pandemia, por supuesto, como dice el Gray, más que la situación de pandemia nos ayuda mucho, claro, en este tiempo sí que es importante reconocer estas habilidades. Y entender en este tiempo cómo el estrés afecta a los niños, niñas y adolescentes y cómo podemos ayudarlos es muy importante. En la pandemia aparecen muchas situaciones estresantes para ellos, cambios de rutina, el temor a que un ser querido se enferme, por ejemplo, alejarse de las personas queridas. Para muchos niños los abuelos son muy importantes. Durante este tiempo a muchos les ha pasado que no han podido ver a sus abuelos. Ha sido súper difícil para algunos niños. Alejarse de amigos, del colegio, profesora, adaptarse a las clases online, etc. Ya, Mariana. Entonces, claro, decíamos por ahí cómo regular la conducta. Primero tenemos que regular las emociones. Es una habilidad que tiene que ver con ir acompañando y calmando las emociones de los hijos cuando están en un momento difícil. Y tiene que ver con, con contener emocionalmente, ¿sí? Con, por ejemplo, calmar el miedo que les provoque que algún ser querido se enferme. Calmar la frustración que les provoque no poder jugar con sus amigos. O los adolescentes, no poder ver a sus amigos, sus pololos, en fin. Pero es clave entender que contener emocionalmente no es lo mismo que no hablar del tema, por ejemplo. Cuando nosotros decimos, no le hables de eso para que no se preocupe. No hablemos en la casa del coronavirus porque lo pone nervioso. Eso, que muchos lo hacemos, muchos lo hacen porque no calma a los niños. Los niños tienen el tema en la cabeza, están preocupados por eso, y si nadie les habla, tienen esa preocupación solos. Contener emocionalmente tampoco es minimizar, que muchas personas lo hacen, como decir, no importa, si no es para tanto, no pasa nada, no hay nada de qué preocuparse. Sí hay de qué preocuparse, sí importa, sí pasa, porque ellos lo que están sintiendo es que sí pasa, que sí importa, están preocupados. Entonces, ¿qué sí es contener? Es sintonizar, es conectar con lo que le pasa a tu hijo, con lo que siente, para acompañarlo en lo que necesite para volver a estar y sentirse bien. ¿Qué es lo que, no acuerdo el nombre, quién lo decía por ahí? Conecté con mi hijo adolescente con el que está enojado, entendí que lo que le pasa es que está en otra, que está estresado, conecté con lo que siente, por lo tanto eso me ayudó a acompañarlo, entender qué es lo que necesitaba y me ayudó a acompañarlo para a sentirse mejor. ¿Cómo? Dialogando. Eso es lo que necesitaba él. ¿Ya? Ya. ¿Cómo regulamos? Este es un diagrama súper simplificador de cómo hacerlo. No es necesario que se lo aprendan, ni mucho menos para aplicarlo, pero sí recordar ciertas cosas. Y la primera y muy importante es la autorregulación. No podemos regular a otro si antes no nos hemos regulado a nosotros. Ahí en algún video yo les daba el ejemplo de cuando viajamos con un niño en avión. Sucede que ahí nos dicen que nosotros tenemos que poner, si nos caen las mascarillas de oxígeno, nosotros los adultos nos tenemos que poner la mascarilla antes que a los niños. Nosotros, es raro, porque nosotros se lo pondríamos primero a los niños, pero lo que tenemos que hacer primero es oxigenarnos nosotros para poder después ayudar a los niños. Si no lo hacemos, muy probablemente nos vamos a desmayar por la falta de oxígeno antes de poder proteger a nuestro hijo. Entonces es súper importante que aquí entendamos la importancia de cuidarnos para cuidar. Y aquí aparece la importancia del autocuidado, que yo les hablé en algún video. Es la capacidad de los papás para generar activamente prácticas para cuidar su salud física y mental. Y es fundamental para regular el estrés, para sentirnos mejor, con más energía, disposición, con más paciencia, para poder responder a la crianza. El autocuidado no es un lujo, el autocuidado es una responsabilidad que quienes criamos tenemos que tener con nosotros mismos. ¿Por qué? Si no lo hacemos, fácilmente vamos a llegar a sobrevivir a la crianza. Entonces, es muy importante que ustedes se hagan esta pregunta. ¿Qué actividades me ayudan a bajar mis niveles de estrés? Alguien mencionaba algunas por ahí: tejer, leer, ver series, encerrarme en el baño y quedarme un rato en silencio. ¿Qué hago? ¿Tienes? O salir a caminar, conversar con mis amigas, no tengo idea. Pero es importante reconocerlas, pero sobre todo llevarlas a la práctica, sin culpa. Son una responsabilidad
que ustedes tienen consigo misma, con sus hijos y sus familias. Digamos, la siguiente es sintonizar, que tiene que ver con, para poder calmar a mi hijo, tengo que entender lo que le pasa. Ella tuvo que entender que a su hijo lo que le pasa es que estaba estresado por la pandemia. ¿Sí? Después de eso, de que me autorregulé, de que me calmé, entendí lo que le pasaba, reflejo y valido. ¿Qué es esto? Esto es súper importante, sobre todo con los más chicos. Es poner en palabras la emoción y validar lo que siente. Los niños, yo les decía que muchas veces no entienden lo que sienten y menos saben qué palabra ponerle a lo que sienten. Los adolescentes también. Entonces, ¿cómo haría esto? Reflejar, ponerle palabras. Veo que estás enojado. Te enojaste con tu hermana. Te dio rabia que te haya roto tu juguete. Le muestro, le pongo en palabras lo que veo que siente. Veo que estás estresado, veo que estás triste porque no has visto a tus amigos durante toda la pandemia. Te veo súper mal porque no has visto a tu polola durante todo este tiempo de la cuarentena. Y validar es, sí, pues está bien que te sientas así. Claro, ¿cómo no vas a estar enojado si era tu juguete preferido? Yo también me habría enojado mucho si alguien rompiera algo que me importa mucho. Yo también, si a los 17 años no hubiera podido ver a mi pololo, estaría súper triste. Eso es validar, mostrarle que está bien que se sientan así. Ojo, que validar la emoción no es lo mismo que validar la conducta. Valido que te enojes con tu hermana que te rompió el juguete, pero no que le pegues por eso. ¿Sí? Y promover la expresión adaptativa. Está bien que llores si tienes rabia y necesitas hacerlo, pero no golpees el vidrio, no golpees a tu hermana. ¿Sí? Está bien que te expreses, pero voy regulando para que te exprese de una manera en que no se dañe a sí mismo ni dañe a otro. Y finalmente la reflexión guiada, que es el momento en que redirijo la conducta, que es cuando le digo, oye, mira lo que hiciste, ¿cómo crees que se sintió tu hermana? ¿Qué podría haber hecho mejor para que no hacer mal esta pelea, para terminar pegándole, qué sé yo? Pero esto solo lo puedo hacer cuando logré calmar emocionalmente al niño. Es la única forma que ese cerebro de ese niño o de ese adolescente esté en condiciones y esté disponible para escucharme realmente. Si yo no logro calmar a mi hijo, a mi hija o mi niño adolescente, no lo logro calmar emocionalmente, todo lo que le converse, todo lo que le diga, todo el sermón que de repente los papás damos, será solo tiempo y energía perdida. Solo un cerebro que está en calma emocionalmente va a ser capaz de escuchar, va a ser capaz de reflexionar, de conversar sobre lo que pasó, de empatizar, de buscar soluciones. Un cerebro que está alterado emocionalmente no es capaz de hacerlo. Por lo tanto, tenemos que esperar. La mayoría de las veces, estoy ya terminando, nosotros partimos por esto. Antes de calmarlo, cuando acaba de quedarlo embarrado, vamos y le decimos, pero ¿cómo hiciste esto? Si lo que tienes que haber hecho es esto otro, mira con lo que le pasó a tu hermana, no te das cuenta, ¿cómo crees que se siente tu hermano? Todo eso está cayendo en el vacío. Nadie lo está escuchando. El cerebro de nuestro hijo está alteradísimo emocionalmente. Imagínense, nosotros siempre partimos por acá. Antes tenemos que hacer todos los otros pasos anteriores para llegar a calmarlo y a decir, ok, calma, ahora nos va a escuchar y podemos tener una conversación, digamos. Eso es súper importante. Y porque tiene que ver con conectar. El cerebro debe estar en calma, pero además sentir que estamos conectando con él. Y conectar no significa no poner límites, no significa ser permisivo, pero sí que los niños sientan que aun cuando no nos guste cómo se comportaron, los seguimos respetando, los seguimos apoyando y los seguimos amando. Eso es conectar, aun cuando se hayan mandado una embarrada gigante. Y eso es clave, los límites son muy importantes, siempre se deben poner en un contexto de buen trato. Y esto es una idea nueva, porque en general, antes lo más probable es que nosotros hayamos sido criados con castigo, los límites nos los ponían en un contexto haciéndonos sentir bien mal, algunos incluso con golpes. Entonces, bueno, hoy se sabe que eso no solo no funciona, sino que genera mucho daño en el desarrollo. Y vamos a quedarnos con esta última frase. ¿Cómo pongo un límite? Conectado. ¿Cómo lo hago sentir que le estoy poniendo ese límite, pero que lo sigo respetando,
queriendo, lo sigo tratando bien, aun cuando le estoy poniendo un límite. Mira, por ejemplo, aquí ella le dice, entiendo que no quieres ir a acostarte, porque lo estás pasando muy bien. Sí, conecto, le estoy reflejando, estoy validando que no quiera ir porque lo está pasando bien. O sea, si yo estoy en una fiesta tampoco me quiero ir. Conecto con él, se siente que lo escuché, que lo vi, que lo validé, que empaticé, pero mantengo el límite. Ya es muy tarde y tu cuerpo necesita descansar para que mañana tengas energía y puedas seguir jugando. Conecté, pero mantuve el límite igual, porque soy responsable por su cuidado. No puedo decirle que acuéstate a las 2 de la mañana. Y también puedo dar opciones. Y esto aquí me voy a quedar. Para no entrar en estas batallas cuando ponemos límites, puedo dar opciones. Hija, le carga lavarse los dientes. Entonces yo le digo, tengo 3 cepillos. ¿Con cuál te vas a lavar hoy día? ¿Con el de Frozen, con el rosado, con el de frutilla? No hay opción de no lavarse los dientes. Estoy dando las opciones de lavarse con el que más le gusta. No quiero usar mascarilla. No hay opción de que salga sin mascarilla. Ese límite es intransable. Pero le puedo decir, ¿quieres usar la verde o la de Frozen? Le estoy dando una opción, siente que no se le está imponiendo algo, ¿sí? Quiero huevo, no quiero huevo. No, tienes que comer huevo. Eso es lo que hay de comida, digamos. ¿Quieres comerte el huevo frito o duro? Esas son pequeñas estrategias que lo hacen sentir a los niños que les está poniendo opciones, que no le estás imponiendo lo que tienes que hacer, porque esto, dar opciones, te va a ayudar a no entrar en batallas que en el día a día hacen que la experiencia de, no solo los papás, sino también de los niños sea muy cansadora. Porque con los niños hay que evitar las batallas con estas estrategias y también elegir las batallas. Hay batallas que en realidad no son tan importantes. No es tan importante si se pone la parca roja o la verde. Sí es importante que salgas con parca, porque está lloviendo. Entonces también ahí, sobre todo con los adolescentes, también hay que elegir las batallas. ¿Qué batallas yo le digo, o sea, qué cosas para mí son intransables y cuáles en realidad puedo flexibilizar? Y sobre todo en tiempos de pandemia, donde las cosas son tan complejas, hay que ser más flexible. En tiempos especiales y complejos, las normas, tienen que haber normas, pero también se flexibilizan un poco. Eso es importante hacerlo. Ya. Eso, no sé si mucho cómo funciona este programa. Si alguien me puede decir si me está viendo la cara o siguen viendo la presentación, que Karina, te agradecería vemos a mucho. ti. ¿Me ven a mí? Ah, Sí, ya, súper. estamos viendo, El sí. Te diagrama no vemos lo a usted. entiendo bien. Ya, súper. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Hay otras cosas que no mencioné acá, pero que están en los videos que están en YouTube. Los que no los han visto, véanlos, porque son temas que sirven harto, como de repente algunos le quedan más que otros, algunas cosas te pueden hacer más sentido que otras, pero te van abriendo ideas. Y sobre todo traten de hacer las fichas que acompañan cada video, porque de repente cuando uno ya, las fichas lo que hacen es ayudar a bajar estas ideas a los propios hijos. Entonces eso es súper importante para ir generando cambios, a veces es súper importante. Quiero hablar algo. Soy Virginia. Sí, dale. Me acordaba de lo que usted decía. Me acuerdo cuando mi última hija, tengo cuatro ¿Ya? hijos, un solo varón, 3 niñas, y tengo 2 nietas ya. Y cuando nació la última, que tiene 3 años, estuvo bien, nació mal, y estuvo en la neo, y me acuerdo que ahí me acordaba de eso, de lo que me dijo ay, no me acuerdo quién era, no sé si era psicóloga, no me acuerdo qué, de eso de calmarla, porque si lloraba, qué sé yo, y me enseñó como hartas cosas. Yo dije que tuve tantos hijos y ahora en la última aprendí muchas cosas. Con ella estuve hospitalizada 1 año y o sea, estuve hospitalizada 1 mes, perdón, y estuve así súper mal, pero aprendí tanto en eso, y ahí me decían que hay que calmarla, y hasta el día de hoy yo lo hago, porque a la mía también cuando le da hambre se pone mañosa. Y yo tengo Sí, que yo también. mis niñas son más, no sé, despiertas, todo. Mi hijo tiene 16 años y hasta ahora es una foto, tranquilo en su pieza. Pero aprendí Bueno, eso, a calmarla. Y la más chica, como es la más regalona, estuvo hospitalizada con mi marido, ya tenemos hasta nietas, y es como súper regalona, pero yo la calmo de todo, o sea,
me acuerdo que a la mayor, como que uno cuando tiene el primer hijo quiere, no, es que aquí, es que acá, es que allá, y me da cuenta de que esas cosas a veces no sirven, pues a veces les pone uno como, le quiere poner límites todo el tiempo. A la mayor siempre le quise poner límites y me he dado cuenta que a veces eso no sirve, pues siempre uno quiere estar como, que quiere que los hijos sean súper correctos, pero después con los otros hijos vas aprendiendo. Y ahí en la última, como digo, me enseñó, aprendí de que hay que calmarla. Yo cuando ya fundía y todo, pero la tomo, le pregunto qué le pasa, la calmo, y me doy cuenta que a Eso los es. niños, así a uno se los gana, o sea, niño que sea, le digo, uy, qué lindo, ya venga, ¿qué le pasa, mi princesa? Sí, ¿Qué le hicieron? Pero uno aprende después, o sea, a nadie, como dice, nadie le enseña a ser papá, pero me los acordaba que harto somos que le gustaba. hermanos, los que somos hermanos Claro. mayores sabemos que que con nosotros los papás aprendieron. Después uno Sí, ve cómo sí, te igual tienen soy un mayor, hermano chico claro. y uno dice, oye, pero ¿cómo? ¿Por qué? Le aguantaban todas, y yo le digo a mis hermanas menores, Ojo, ustedes le aguantaban todas, a mí no me aguantaban ni una. no, que no dejan pasar ni una. Ojo que ahí es muy importante que no nos, o sea, que conectar y ser empáticos no es lo mismo que no poner límites. Los límites son importantes, muy importantes. Lo que pasa es que los ponemos conectadamente, los ponemos de manera empática. ¿Sí? Poner un límite no significa necesariamente retar, ni castigar, ni menos agredir, como se pensaba antes, sino que yo puedo poner un límite siendo empática, estoy poniendo un límite, pero mi hijo se sigue sintiendo querido, valorado, importante, bien tratado, aun cuando le estoy diciendo que te tienes que ir a acostar aunque no quieras. Puedo hacerlo de buena forma. Y como tú has descubierto ahora, a veces los papás tienen miedo, porque si lo digo así no me va a hacer caso. Es que va a estar mucho más disponible, si lo tratas bien, va a estar mucho más disponible a escucharte. ¿Eh? Y también podemos explicarle por qué se tiene que ir a acostar, por qué es ese límite. Eso. ¿Alguien tiene? No sé hasta qué hora tenemos tiempo, creo que estamos súper pasados. ¿Pati? Estoy acá, nos quedan 3 minutitos, si pueden ya. escribir sus Porque preguntas, empezamos más algún tarde, tienes comentario, razón. sí. Como empezamos a las Sí. 17:40, terminamos a las... Sí, verdad que empezamos a las 17:40. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Yo algo que no mencioné, lo tenía puesto ahí y no lo puse, es que algo muy importante, y que lo quería aprovechar estos minutitos, cuando hablamos de autocuidado, no es solamente que uno activamente busque formas y acción y cosas que a uno lo ayuden a calmarse, a relajarse, a estar mejor, como mejor física y mentalmente, sino que también es clave pedir ayuda. O sea, y eso es muy importante que los papás lo tengamos muy en cuenta. Sí, esta presentación también va a estar en YouTube, en el canal del Servicio Local de Barranca, me está diciendo la Pati. Sí, va a quedar ahí grabada. Lo que está diciendo, es muy necesario pedir ayuda, tener muy clara quiénes son las redes de apoyo con las que cuentan, con qué personas confío y están disponibles para pedir ayuda cuando me siento sobrepasado, o cuando simplemente, o con quienes puedo compartir mis preocupaciones de mi hijo. Es muy importante eso. Hoy, actualmente la crianza se da bastante solo. Antes la crianza se compartía mucho más, abuelos, tíos, mucha más gente involucrada, y es muy agotador llevar la crianza solo. No solo es agotador, sino que es imposible hacerlo bien solo, y eso es muy importante saberlo, pedir ayuda. Aquí Ana dice, mil gracias, sí. Claro, perfecto, puedes replicarlo así, va a estar en YouTube y la pueden compartir. Súper. Eso, queridas, qué lata no poder verlas presencialmente. Eso es una lata del mundo virtual. Pero bueno, no importa. Sí las leí y las escuché. Así que un gusto. Vean los videos y hagan las fichas que les van a servir mucho. Ojalá que esto les haya servido, o por lo menos que se queden con alguna idea que digan, esto me va a ayudar para esto. Con eso ya nos damos por pagadas.
Un abrazo y muchas gracias a cada una por haber estado y compartir, como dice Ana y María Luz, por favor, esta información es para compartir, ustedes son agentes replicadores ahora, así que muchas Sí. gracias por estar, que estén muy bien, muchas gracias, chao, Chao, que les chao. vaya muy bien. Un abrazo.